La historia de la humanidad está llena de victorias gloriosas y nombres legendarios, pero tras el telón de esos triunfos se esconden decenas de tragedias olvidadas que cambiaron para siempre el curso de las civilizaciones. La batalla de Araucio, la caída de Nínive, el saqueo de Constantinopla. Eventos que marcaron el destino de pueblos enteros, pero que casi han desaparecido de los libros escolares, porque los giros más dramáticos de la historia han sido ignorados. Quienes perdieron de forma tan aplastante que el mundo prefirió no recordarlos. En este video, viajaremos a los episodios más oscuros y fascinantes del pasado, donde imperios se derrumbaron, traiciones destruyeron ciudades, y la gloria antigua quedó reducida a polvo. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Una de las derrotas más terribles y olvidadas de la República Romana fue la batalla de Araucio en el año 105 a.C. Los cimbrios y teutones, pueblos nómadas del norte de Europa, asestaron un golpe devastador a los romanos. En lugar de unir fuerzas, los cónsules romanos, Cneo Manlio Máximo y Quinto Servilio Escipión, discutieron por el mando. Su rivalidad llevó a que actuaran por separado, y el enemigo aprovechó esa división. El resultado fue trágico. Alrededor de 80.000 soldados y 40.000 auxiliares murieron. Fue uno de los días más sangrientos en la historia militar de Roma. La magnitud de la pérdida sacudió toda Italia y dejó claro que Roma no era invencible. Sin embargo, esta tragedia pronto se desvaneció de la memoria, como si el Senado hubiese preferido enterrar su vergüenza. Pero no solo Roma sufrió derrotas devastadoras. En el año 612 a.C. cayó Nínive, la gran capital del Imperio Asirio, que había sido la potencia dominante del cercano Oriente. Una alianza entre medos y babilonios asedió la ciudad, destruyendo su ejército y murallas consideradas invencibles. Según la leyenda, el río Tigris se desbordó y arrasó parte de las defensas, como si la naturaleza misma se rebelara contra la tiranía. Tras 3 meses de asedio, Nínive fue incendiada y sus habitantes fueron asesinados o esclavizados. Asiria, que durante siglos había infundido terror a sus vecinos, desapareció casi de inmediato. Su caída fue tan rápida y total que el mundo pareció olvidarla. Solo ruinas y antiguos textos, descifrados miles de años después, conservan su memoria. La caída de las civilizaciones no siempre viene por enemigos externos. Cartago, una de las grandes ciudades de la antigüedad, fue destruida no por bárbaros, sino por su poderoso vecino. En la Tercera Guerra Púnica, 149-146 a.C., Roma sitió Cartago, a pesar de que la ciudad buscaba la paz. El Senado exigía su aniquilación total. Cartago resistió durante 3 años, pero en el 146 a.C. cayó. Todos sus habitantes fueron asesinados o vendidos como esclavos, y la ciudad fue reducida a cenizas. Se dice que la tierra fue cubierta de sal para que nada volviera a crecer. Este acto no fue una necesidad militar, sino una demostración de poder absoluto. Roma quería borrar incluso la idea de resistencia. Así terminó la historia de un pueblo que una vez desafió al gigante romano. Pero no solo los grandes imperios estaban destinados a caer. En Perú existió la enigmática civilización Moche, que prosperó entre los siglos I y VIII. Construyeron templos, sistemas de riego avanzados y dejaron murales llenos de escenas de guerra, mitología y sacrificios humanos. Sin embargo, alrededor del año 700 a.C., desaparecieron repentinamente. Los expertos creen que cambios climáticos extremos, inundaciones y sequías destruyeron su economía. El pueblo trató de apaciguar a los dioses con rituales sangrientos, pero no fue suficiente. La civilización colapsó desde dentro.
Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, ya no quedaban rastros de los Moche. Su historia sobrevivió solo en el barro, la piedra y los enigmas que aún no logramos descifrar por completo. A veces, la caída no llega por la espada del enemigo, sino por la indiferencia silenciosa del tiempo. La ciudad de Ani, capital de la Armenia medieval, fue en los siglos X y XI uno de los centros más ricos y majestuosos del Oriente. Llamada la ciudad de las mil iglesias, rivalizaba con Constantinopla. Pero las invasiones selyúcidas, los terremotos, las epidemias y el aislamiento político la condenaron. Para el siglo XIII, Ani estaba casi abandonada. Hoy, sus ruinas se alzan en la frontera entre Turquía y Armenia. Imponentes, silenciosas, olvidadas. Donde antes sonaban campanas y oraciones, solo queda el viento. Ani nos recuerda que incluso las ciudades más brillantes pueden desaparecer si se pierde la voluntad de protegerlas y se olvida su memoria. A veces, una civilización no cae por la fuerza del enemigo, sino por la traición de sus aliados. Así ocurrió con Bizancio en 1204. Los cruzados de la Cuarta Cruzada, enviados para liberar Tierra Santa, terminaron saqueando Constantinopla, una ciudad cristiana. El emperador fue derrocado, los templos saqueados y las reliquias sagradas llevadas a Europa. Durante 3 días, la ciudad sufrió una ola de violencia y destrucción sin precedentes, peor incluso que en tiempos otomanos. No fue solo una derrota militar, sino un colapso moral. Destruyeron a cristianos por codicia. El Imperio Bizantino sobrevivió siglo y medio más, pero jamás recuperó su grandeza. En la caída de 1204, fue la grieta por donde todo comenzó a desmoronarse. Los imperios no siempre caen en batalla, a veces mueren lentamente desde dentro. El Imperio Mogol en la India, famoso por sus palacios, arte y riquezas, se convirtió en el siglo XVIII en una sombra de lo que fue. En 1739, el gobernante persa Nadir Shah invadió Delhi, masacró a la población y se llevó inmensas riquezas, incluido el legendario trono del pavo real. Ese hecho demostró a toda Asia que los mogoles ya no estaban protegidos. Comenzó una cadena de rebeliones, invasiones y pérdidas. Cuando llegaron los británicos, el trono mogol era solo un símbolo vacío. Así, terminó una de las civilizaciones más refinadas de Oriente, no con el estruendo de la guerra, sino con el lento desvanecimiento del poder, el orgullo y la voluntad de resistir. Estas catástrofes olvidadas no son solo capítulos polvorientos del pasado. Encierran una lección. Nada es eterno, ni siquiera lo más poderoso. Los imperios caen no solo por espadas, sino por orgullo, traición e indiferencia. La grandeza sin sabiduría es frágil y el poder sin unidad está condenado. Hoy vivimos en un mundo que cree tener la historia bajo control, pero episodios como la caída de Nínive, el abandono de Ani o el olvido de los Moche nos recuerdan que todo puede cambiar en un instante. Recordar es aprender. Contar estas historias es dar voz a quienes fueron borrados de los mapas. Y si prestamos atención, quizás podamos no solo comprender el pasado, sino también proteger el futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje por las sombras de las grandes desapariciones.